un poquito también esa parte de que yo podía permanecer en ese amor, amando a los demás como Él nos amó, que fue dando la vida, porque eso fue lo que Jesús hizo. Él dio la vida, ya no nos llamó más siervos, los llamó amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Y estaba hablando a los cercanos, a los que Él tenía cerca, a sus discípulos, a la iglesia. Y hoy vamos a cerrar con esta parte, con esta última parte donde Jesús viene y Él hace dos cosas. Él dice primero que nos hace una advertencia a la iglesia, porque recuérdese que Jesús, como Él estaba ahí preparando a los discípulos, Él estaba preparando a los cercanos, Él quería que tuvieran todas las herramientas necesarias porque Él ya se iba a ir. Él ya se iba a ir y los discípulos, la iglesia, tenían que continuar la obra. Y Jesús quería que ellos estuvieran todo. Entonces viene y les hace una advertencia, que es lo que vamos a trabajar hoy, y les dice al final, yo no los voy a dejar solos. Esa es la parte que vamos a trabajar con doña Vivian. Entonces vean qué bonito. Démosle, Mari. Como en medio de este discurso, yo les había dejado una tarea, con todo respeto, era que se leyeran desde capítulo 13 hasta capítulo 17, porque ese es el discurso donde Jesús viene y prepara a sus discípulos para esa inminente partida al cielo, ¿verdad? Ya yo me voy a ir y yo los voy a dejar listos. Entonces esto que Jesús hizo fue muy importante. Esto que Él nos habló en capítulo, les habló a los discípulos, perdón, en capítulo 15 es muy importante, y es muy importante para nosotros hoy, la iglesia que está esperando que Jesús regrese, porque también nosotros necesitamos permanecer en Él, que eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Si usted lo quiere resumir, es permanezcamos en Jesús. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos, iglesia. Jesús es esa vid verdadera. Jesús, en el ambiente de amor de Jesús, es donde nosotros podemos permanecer para poder dar el fruto que nosotros necesitamos dar. Y antes de empezar con capítulo 15, vamos a revisar 4 versículos del capítulo 16, porque ahí Jesús les dice por qué razón es que Él les da esta advertencia con la que vamos, que me corresponde a mí. Entonces Jesús les dice, les he dicho estas cosas. Vamos a ir a Juan 16 del 1 al 4. Les he dicho estas cosas. Disculpen, es que me voy a quitar el reloj porque el de allá está y necesito estar atenta con el tiempo, ¿verdad? Porque somos 2. Entonces, bueno. Ok, listo. Vamos a trabajar Juan 16, 1 al 4, solamente para que podamos ver una cosa bien importante. Y Jesús les dice, les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de la sinagoga. Contestan a ustedes, ustedes no se rindan, ustedes no tiren la toalla, ustedes recuerden que yo ya se los había dicho y ustedes estén preparados para enfrentar todas estas cosas. ¿De qué les estaba hablando Jesús? Así, de la persecución. Jesús les estaba diciendo, por causa de mi nombre, ustedes van a ser perseguidos. Por causa de mí, ustedes van a ser rechazados, ustedes van a ser maltratados, pero yo quiero que ustedes tengan esto en cuenta, porque Jesús ya sí sabía que ya esa misma noche lo iban a arrestar y que esta gente ya iba a empezar a enfrentar un montón de circunstancias. Entonces Él les dijo, yo quiero que ustedes estén listos y que se acuerden de lo que yo les estoy diciendo para que no tengan tropiezos. Y en esta mañana nosotros nos los vamos a traer aquí, eso. Porque recuerden que estas son las palabras de nuestro amado Jesús y sus palabras son para nosotros también. Entonces en esta mañana nosotros también vamos a entender esto, que Jesús quiere que nosotros recordemos, porque la persecución vendrá, hermanos. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué es que la persecución va a venir. Más o menos yo lo podemos decir así, viene con el paquete. En el momento que usted le dijo que sí a Jesús, usted le dijo que sí a que lo rechacen, a que no lo quieran. ¿Por qué? Porque a Él no lo quisieron primero. Entonces, nosotros no nos podemos extrañar. La iglesia de Jesús no se puede extrañar cuando tengamos que vivir persecución, cuando tengamos que vivir circunstancias. Eso está en la palabra.
nosotros tenemos que recordar para que nuestra fe no flaquee, para que cuando nos tengamos que enfrentar a este tipo de cosas, yo no les podría decir qué es lo que va a venir, yo no les podría decir hasta dónde vamos a llegar, solo Dios lo sabe, pero es real. Y es real porque nosotros estamos en un mundo que vive independiente de Dios y que no nos entiende ni nos conoce. Ahora lo vamos a ver. Entonces, no nos podemos extrañar. Iglesia, en esta mañana, recuerde eso para que no tengamos tropiezos. Recuerde eso para que nuestra fe no decaiga. Recuerde eso para que, como dice ahí, recordemos que Jesús, y eso es lo que vamos a trabajar con doña Vivian, nos va a ayudar. Jesús no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado solos, así como Él se los dijo en este momento, cuando estaban ahí a los discípulos, que recuérdense que ellos estaban tristes, Jesús más o menos les iba a decir, me les voy a morir, así, ¿verdad? Me voy a ir. Ellos estaban tristes, pero Jesús les dijo, yo no los voy a dejar solos. Iglesia, no estamos solos. Tenemos a Jesús y Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Listo, Mari. Entonces, el punto 3 de toda esta serie es Jesús advierte a sus discípulos que deben estar preparados para sufrir persecución en el mundo, pero Él no nos dejará solos. Y vamos a ir a Juan 15, 18 al 25, lo vamos a leer. Entonces ya ahora sí, pues seguimos ahí en la palabra, Juan 15, 18 al 25, que esos son los textos que van a trabajar, que vamos a trabajar aquí nosotros en este momento. Muy bien. Dice, leo en versión Reina Valera contemporánea. Aquí le estoy pidiendo al pastor la Biblia prestada. Ok. Yo soy la vid verdadera. Ah, no, estoy leyendo un mes, perdón, hermanos. Ya iba a leerme todo el 15. 18, gracias, doña Vía. Sí. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. En otras versiones dice dentro del mundo, de entre el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también a ustedes la obedecerán. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Perdón. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. Esto hace referencia a un salmo, hermanos, por cierto. Me aborrecieron sin motivo es un salmo. Entonces, vean a Jesús aquí diciéndole a la iglesia que podían esperar, y esta advertencia que Jesús les estaba haciendo es que ellos podían esperar persecución en un mundo antagónico, en un mundo que no lo había conocido a él, que no había conocido a Dios y por lo tanto no los iba a conocer a ellos. Entonces ellos podían esperar, se vino la lluvia, qué bendición, podían esperar persecución. Pasemos, la Mari. Y este punto número 1 que vamos a trabajar, lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a estudiar estos versos en 3 partes. Esta parte 1 que vamos a trabajar en estos versículos. Y el primero yo lo titulé así, seremos odiados. Y tal vez usted podría pensar, ¿qué palabra más fuerte esa? El odio. Es que los cristianos no usamos esa palabra. Pero bueno, sí, resulta que hay unas versiones que dicen que nos van a aborrecer, otras versiones que dicen que nos van a odiar. La cosa, hermano, es que seremos odiados. Nos van a odiar. No es para que nos pongamos a cantar la canción del gusanito, como dicen, pero seremos odiados, de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque el verdadero creyente tiene que entender
que el mundo, incluso las falsas iglesias y organizaciones religiosas, siempre se opondrán a Dios y a las normas de su reino. De hecho, si nosotros revisamos el libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4:4, hermanos, ¿me están oyendo? Sí. ¿Sí está el volumen? Bien. Bueno, listo. Ok. En capítulo 4 de Santiago, ahí Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, el mundo y Dios no calzan. Son cosas distintas, con valores, con formas distintas. Entonces, por eso es que aquí dice que el mundo es enemigo de Dios y por lo tanto el mundo se convierte en perseguidor de los fieles hasta el fin. Parece que esta parte de la persecución, quiero contarles un poquito de la historia de la persecución. Dicen los que han estudiado esto que la persecución se va a intensificar en el fin del mundo. Entre más empiece a llegar el fin, más intenso se va a poner. ¿Por qué? Porque se va a levantar, siempre está, pero se va a levantar con más fuerza el espíritu de anticristo, que es todo esto. Ahora lo vamos a revisar. Entonces resulta que esta gente, Israel siempre fue perseguido, ¿verdad? Nosotros lo vemos en la historia. Cuando llegaron a la tierra prometida y todos siempre fueron perseguidos. Y eso fue heredado a la iglesia. La iglesia desde su principio fue perseguido. Jesús viene, se va, ellos quedan aquí y empiezan a ser perseguidos. Y lo más curioso es que empiezan a ser perseguidos por los propios judíos, por el propio pueblo elegido, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto ya que ellos no habían querido recibir a Jesús, ellos no le creyeron a Jesús, y como no le creyeron a Jesús, ellos se levantaron contra todas las enseñanzas de los discípulos, porque los discípulos estaban hablando de un Mesías que había venido, que había dado su vida en la cruz, y esta enseñanza ellos la rechazaron. Entonces los discípulos empezaron a hacer, y la iglesia primera empezó a ser perseguida por el mismo pueblo escogido de Dios. Entonces nosotros no nos podemos extrañar, y leí ahí muchos comentarios que decían que la persecución aún en medio de la propia iglesia está, y qué fuerte, pero es cierto. A veces nosotros podemos encontrar rechazo y oposición de personas que dicen ser creyentes, pero ahora vamos a ver que hay una diferencia con eso. Pero entonces esta gente empezó a enfrentar la persecución por el mismo pueblo judío que los perseguía porque no estaban de acuerdo. También recibieron persecución por parte de Roma, ¿verdad? Pero al inicio Roma veía a los cristianos como una secta de los judíos, y entonces resulta que no los estaban persiguiendo tanto, ¿verdad? Y ellos los dejaban como estar, porque ellos los veían como una secta de la parte de los judíos. Pero a partir, y ya el pastor nos había hablado de esto, de cuando se incendió Roma y Nerón viene y le echa la culpa a los cristianos, empezó la persecución y prohibieron en Roma el cristianismo como una religión. Y todo aquel que dijera ser cristiano, ya nosotros conocemos la historia, lo quemaban, lo perseguían, lo metían en la cárcel, los torturaban por el hecho de ser cristianos. Y ahí sigue la historia, pero lo que dicen todas las personas que comentan de esto es que esto va a continuar hasta el fin. De hecho, tal vez aquí nosotros no lo tenemos tanto, hermanos, pero si nosotros leemos acerca de la voz de los mártires, no sé si han leído los libros de Locos por Jesús, que hablan de todo esto, la persecución es real. La persecución es real. Hay gente que está dando la vida por Jesús ahorita, aún en medio de que toda la parte de las Naciones Unidas, que eso es lo que yo leía, ha venido a decirle, bueno, que los derechos humanos, que la parte de la religión, que la raza y el sexo, y todo el mundo es libre. Aún en medio de eso, hay hermanos en el mundo que están dando su vida por causa de Jesús. Entonces, esto es una realidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos en otra forma, en otra cultura, que por decir así nos ha guardado, pero nosotros vamos a enfrentar persecución. Y Jesús lo está diciendo ahí, se lo dijo a la iglesia primera y nos lo dice hoy a nosotros. Y recuerde, hermano, esto para que cuando tengamos que enfrentar alguna circunstancia, nuestra fe no decaiga, sino que recordemos que Él no nos ha dejado solos. Entonces, esta parte de ser odiados es una realidad.
Esta parte de ser rechazados es una realidad, porque estamos en un mundo que no quiere a Dios, que no ha querido a Jesús ni a Dios desde la historia, desde siempre. Y no nos van a querer a nosotros tampoco. Pasémosla, Mari. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué seremos odiados? Bueno, cuando ahí habla de la palabra mundo, porque vean que en el versículo 18 dice, si el mundo los aborrece, lo que está hablando ahí es la palabra del griego cosmo, que eso lo que es el vasto sistema de un mundo que es promovido por Satanás y que existe independiente de Dios. Es el sistema separado de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no quiere nada con Dios. Y se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Entonces, ese es el sistema, ese es el mundo que no quiere, separado de Dios, en rebelión con Dios, que no quiso a Jesús, y ese mismo sistema prevalece hasta el tiempo de nosotros. Nosotros como iglesia estamos inmersos, estamos en medio de este mundo. Por eso dice aquí, el mundo no nos va a querer, el mundo nos va a odiar, nos va a aborrecer, porque no ha querido a Dios desde el principio y no va a querer de Dios. Entonces nos van a querer, pero su iglesia no es de este mundo. Y Jesús viene y se lo dice muy claro a los discípulos. Yo a ustedes los escogí de entre el mundo. Y ustedes ya no pertenecen a esto, a este mundo de indiferencia, a este mundo que no quiere nada con Dios. Ustedes ya no pertenecen a eso. Ustedes salieron de entre el mundo. Y ahí se los dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. O sea, si nosotros fuéramos de todo esto, no tendríamos ningún problema. Pero como no, entonces íbamos a tener problemas. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Hermano, recuerde eso, nosotros no somos de este mundo. Por eso también ahí se nos dice que nosotros tenemos que vivir como peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. O sea, nuestra vida, nuestra manera de vida, nuestros valores, nuestros principios no son los de este mundo que no toma en cuenta a Dios. Son los valores del reino, son lo que la palabra nos dice. Eso es en lo que nosotros tenemos que vivir, y el mundo no lo entiende y el mundo no lo conoce. Por eso es que ustedes y yo, cuando vivamos de esa manera, el mundo nos va a aborrecer, porque no tiene nada que ver con Dios. El mundo, los creyentes, somos peregrinos y extranjeros, no somos del mundo y no debemos adaptarnos al mundo, ojo, ni amar al mundo, sino que debemos vencer al mundo. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan 2, 15 al 17. De hecho, que si se quieren leer el primer libro de Juan, Primera de Juan, todo un montón de estas cositas que hemos estado hablando están aquí también. Primera de Juan 2, 15 al 17. Ya lo tenemos por ahí. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vean, chiquillos, y los voy a ver a los ojos, porque cuando yo leía esto, yo decía, qué fuerte iglesia la tienen los muchachos. Porque si hay un momento en la historia que se está levantando esto fuerte, fuerte, es ahorita. Yo no estoy diciendo que para nosotros como Tato, Liz, no sé, que son como contemporáneos míos, fue más fácil, no, pero ahora, chiquillos, está fuerte. Y no sé si decirlo así, pero lo voy a decir. Punto pastoral. Vea, iglesia, papás, mamás, ustedes y yo también, como miembro de esta iglesia, siendo la verdad, tenemos que seguirles diciendo la Biblia. A veces no van a querer porque se ponen rejegos, esa es la verdad. Pero vamos a tener que insistir, porque diría una hermana nuestra, los preferimos en partes en el cielo que enteros en el infierno. Y eso es verdad, hermanos, eso es verdad. Tenemos que dar la vida por esa generación, porque es la generación que va a enfrentar. Yo les decía la vez pasada, Liz, qué fuerte, porque ya vamos a llegar al tiempo en que vamos a tener que empezar a perder amistades por causa de Jesús, a perder cosas por causa de Jesús. No están todas las cosas que este mundo dice, ahí no está. Su herencia,
está en Jesús. Y necesitamos, como dice aquí en Primera de Juan, vencer al mundo. Necesitamos no adaptarnos al mundo ni amar al mundo, porque ahí no está nuestra herencia. Y si ustedes le quieren creer a alguien que es un poquito mayor que ustedes, se los digo otra vez, jóvenes del CD que están ahí en Zoom y los que están aquí, 4. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también la obedecerán la de ustedes. Entonces Jesús aquí está diciendo, la vez pasada esto fue lo que se me olvidó, que si esto lo hicieron a él, ¿cuánto más nos lo van a hacer a nosotros? Si lo hicieron con él, a nosotros también. Ningún siervo es más que su amo, entendiendo así que si a él lo rechazaron y si a él lo persiguieron, a nosotros también nos va a pasar. Y viene y lo contrasta diciendo también, bueno, si han obedecido mis enseñanzas, a ustedes también los van a obedecer, porque otra vez todo se trata de Jesús. Las personas que han recibido Jesús, la iglesia, las personas que caminan con el Señor, esas personas, como dice aquí, nos van a obedecer, pero las personas del mundo que no quieren nada con Dios nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque es a Jesús, hermano, es a Jesús, el Jesús que está en mí, el Jesús que está en usted, es al que el mundo no quiere, es al que el mundo va a rechazar. Entonces vean que a él lo rechazaron primero, nosotros no podemos esperar otra cosa. El punto aquí, a resaltar, es que la razón del rechazo otra vez es Jesús. El mundo no quiere a Jesús y por lo tanto todo lo que sea como él será perseguido y será rechazado. Por eso les decía, tenemos un gran reto con nuestros niños y nuestros jóvenes, porque necesitamos enseñarles estas cosas. Otra vez aquí vemos a Jesús, que él se pone como ejemplo, está diciendo, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Yo primero pasé por ahí y dio su vida para rescatarnos. Entonces, vean que él sabía eso y dice, no se olviden de estas cosas por el gozo puesto delante de ustedes. Vivan valientemente para Jesús. Y esto trae una pregunta a mi vida, yo me la hacía. Bueno, si lo que el mundo rechaza es a Jesús en mí, ¿cuánto de Jesús hay en mí? ¿Cuánto de Jesús hay en nosotros, iglesia? ¿Cuánto de Jesús está saliendo? Doña Vivian los decía, si yo permanezco en la vid, si yo permanezco en intimidad con Dios, algo va a salir. Algo va a salir. Y eso que va a salir es Jesús. Y ese Jesús que va a salir de usted y de mí va a ser rechazado. Y eso es una realidad. Usted quiere medirse, diría el pastor, si usted está en la fe, pregúntese cuánto lo quieren. Pregúntese si lo quieren en su trabajo, en donde usted... Se fue, ya volvió. Preguntémonos, iglesia, ¿cuánto de Jesús hay en mí? Porque esa forma de vida de nosotros, la iglesia, suya y mía, esa forma de vivir los principios que están en la palabra, a la gente no le gusta. Y eso es una verdad, si usted lo ve, bueno, yo tengo la bendición de rodearme con muchos cristianos por mi trabajo, ¿verdad? Yo casi que vivo ahí, pero yo escucho cada cosa de la gente que trabaja y aún en medio de la iglesia, hermanos, también. Ah, porque usted qué legalista que es, hermana. Usted sí es, pero qué exagerada, ¿cómo? Pero eso ya es ya eso es mucho con demasiado. No, así no, así, tranquilo, sienta paz. Y nos tachan de legalistas los mismos cristianos por querer vivir la verdad de la palabra. Y en medio de la parte secular ni se diga. Ya les dije, yo no tengo muchos ejemplos de eso porque yo, gracias a Dios, no vivo ahí, pero eso es real, hermano. A la gente no le gusta cuando usted viene y le dice, sea honesto, sea verdadero, sea amable. A usted sí es tonta. ¿Cómo va a poner la cabeza para que le den? Ya, es que eso dice la Biblia. Ah, no, pero eso ya es muy exagerado. Cuando queramos vivir los principios de la palabra, vamos a encontrar persecución. Tal vez a usted no va a agarrar en este momento y le van a cortar la cabeza como le pasó a esos cristianos, pero posiblemente sí los compañeros lo van a hacer a un lado. Posiblemente sí los compañeros no lo van a querer.
¿Por qué? Porque usted va a vivir una vida distinta que ellos no conocen, porque el sistema del mundo no quiere nada con Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo 10, 34 al 35. Ya casi vamos para que doña Vivian se vaya preparando, queda un puntito. Mateo 10, 34 al 35. Vamos a buscar ese texto, porque Jesús les dijo ahí algo. Jesús más o menos les dijo, vea, yo vine a crear problemas. Yo vine a crear situaciones. Dice Mateo 10, 34 al 35. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. O sea, imagínense, Jesús ahí les estaba diciendo, yo no vine para traer paz, yo no vine para que todos nos agarremos de las manos y cantemos, nos unirán los lazos de amistad, todos lindos, así. No, así no. Yo vine para traer espada, yo vine para traer problemas. De hecho, que usted ve la vida de Jesús y lee ahí en los evangelios, no lo querían. Primero, los fariseos y todos estaban estresados, por decirlo así, con todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Había gente que no lo quería. Luego vino Roma. A ellos los persiguieron también por la palabra que ellos estaban compartiendo, por lo que ellos estaban viviendo. Jesús no vino a traer paz, vino a crear problemas, hermanos. Usted dice, ay, ¿qué es eso que está diciendo Nati? ¿Cómo se come? Bueno, sí, hermano, agitar el agua, si lo podemos ver de esa manera. Entonces recuerde, a Jesús lo odiaron primero, por eso nosotros, su iglesia, seremos odiados también. Y Él quiere que ustedes y yo recordemos eso para que no tengamos tropiezo. Punto 3. Terminamos con el versículo 25. A Jesús lo odiaron sin motivo. ¿Se me perdió? Ok. Dice el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo, dijo Jesús. Podríamos, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero yo sí. ¿Por qué el mundo nos odia si somos de tanto beneficio para el mundo? Hermano, porque eso es una realidad, iglesia, eso es una realidad. Ustedes y yo somos bendición para el mundo. Jesús lo dijo, somos la sal de la tierra, somos luz, somos de bendición. ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Por qué el mundo no quiso a Jesús y no tenía motivo? Porque Él dijo, vea, yo entré, aquí lo dijo en los otros versos, desde el 20, yo entre ellos hice milagros, hice cosas, pero no me quisieron. ¿Qué motivo tenían para no querer a Jesús? ¿Qué motivo tenían para no querer a Jesús? La respuesta a esta interrogante es muy sencilla, porque, y lo dice ahí mismo, porque el mundo y todo aquel que no conoce a Dios es abiertamente hostil a Dios. No había ningún motivo real, es que no conocían a Dios. Y como no conocían a Dios, no conocieron a Jesús, a nosotros tampoco nos van a conocer. Entonces, eso es la parte que nosotros tenemos que entender. A Jesús lo odiaron porque no lo conocieron, por tanto, no conocieron a Dios, y a nosotros, la iglesia, tampoco nos van a conocer. No existe ninguna causa para que el mundo haya odiado a Jesús y a sus seguidores de la manera que lo hizo, pero el mundo odia porque su pecado fue expuesto. Jesús lo dijo también aquí, es que yo vine, les señalé el pecado y a ellos no les gustó y no conocieron al Padre ni al Hijo. A Jesús lo odiaron porque no lo conocieron, hermanos. Y vamos a irnos a Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice: y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste, perdón, hermanos, estoy leyendo donde no es. Perdón. Estoy leyendo lo que no es. Miren, cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él.
El mundo no conoce a Jesús, hermanos, y por eso el mundo no nos conoce. El mundo no puede entender el beneficio que nosotros somos para ellos. El mundo no puede entender en los lugares de trabajo, tal vez no pueden entender, y yo creo que sí logran ver cosas, pero como hablábamos, ¿verdad? Y a veces dicen, es que, sí, es que usted es diferente, hay algo diferente en usted. Usted es una persona buena, es como lo que logran decir, ¿verdad? Es que usted es muy buena gente. Usted es muy lindo, usted es muy dulce. Entonces ellos logran ver algo, pero no logran abrir su corazón a Jesús. Y por eso no lo conocen y por eso no nos conocen. Listo, Mari. Y ya para terminar, para que pasemos a la parte 2 con doña Vivian. Hermanos, los verdaderos cristianos, y esa es la parte que tenemos que entender, los verdaderos cristianos tendremos que pagar un precio por permanecer en Jesús. Hay un precio que pagar, hermanos. Jesús lo hizo primero. La iglesia primera también lo hizo. Y los cristianos en todo el mundo sabemos que seguir a Jesús, que haberle dicho sí a Jesús, tiene un compromiso muy grande, pero que también nosotros sabemos que no seremos avergonzados. Y con eso quiero terminar. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, 1 Juan 2:28, para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesús, tengamos confianza y cuando venga, no nos alejemos de él avergonzados. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con doña Vivian, así que quédese usted ahí con su Biblia abierta. Buenos días. Vamos a tratar, Padre, aquí vamos a seguir compartiendo tu palabra. Tiene demasiado como eco y Raque, perdón, Raque, es que... ¿Aló? ¿Aló? Creo que ya. Bueno, si a mí me estorba, yo no sé ustedes, pero me estorbo yo demasiado. Está así. No sé si es que necesita bajos o... ¿Aló? Ok, no vamos a... Sí, dejémoslo así. Así, Raquelita. Ok. Bueno, vamos a sentar un precedente con todo lo que hemos venido hablando. Vamos a sentar este precedente porque ahora yo voy a traerme... Me rebota, qué fea me oigo. Voy a traerme todo lo que, vean lo que Nati nos ha estado hablando, todo esto que Nati nos ha estado hablando y pareciera que Jesús está pintando un cuadro muy difícil de sobrellevar. Y esto es lo que yo quiero que hoy no quede en sus mentes, ¿verdad? Jesús está hablando francamente. Acuérdense que Jesús le está hablando a sus amigos, que Jesús le está hablando a sus amados, que Jesús viene y ha descubierto su corazón con ellos. Y Él viene y les está explicando todo porque acuérdense que estamos en esta parte de la palabra donde Él está en el aposento alto, han compartido la Santa Cena, Jesús ha instituido su Santa Cena, ha hablado del nuevo pacto, los quiero aquí, amados, los quiero aquí. Ha hablado del nuevo pacto, ha hablado de que es necesario que Él padezca, ha hablado de que es necesario de que ser entregado a los judíos. Él viene y les descubre su corazón. Y estamos en esta parte. Por eso estamos hablando que estamos en la última noche de la vida de Jesús. Porque una vez que Jesús cierra con broche de oro orando por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan el Evangelista, viene y él dice vámonos y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Van, lo aprenden en donde él está, donde él está orando y es entregado, ¿verdad? Y todo lo que padece. Si usted se queda pensando ahí un momentito, usted dice, gracias chiquillos, excelente. Si usted se queda pensando ahí un momentito, usted dice, pero esto es para ellos, porque ellos, así, ¿verdad? Como somos nosotros, y sobre todo nosotros los ticos,
Yo voy a hablar de nosotros. Hoy yo quiero poner un precedente aquí de nosotros los ticos, porque nosotros los ticos somos tan indiferentes a tantas cosas. Y a veces estamos defendiendo lo indefendible y las cosas que debemos de verdad someternos al Señor y caminar como papá quiere, es donde nosotros no la pasamos. Y entonces nos quejamos y entonces hablamos y entonces no entendemos a Dios. Pero es que acuérdense que nuestra vida tiene que dar fruto, hermano. Y si usted no está pegado de esa vid, por eso él empezó: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y ustedes son las ramas. Y toda rama, y él empieza con esto, ¿ok? Ahora, él les está hablando aquí que no solamente es dar fruto, que el fruto va a ser dado en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, con cualquier situación que usted esté viviendo. Y ellos iban a empezar a vivir una circunstancia muy fuerte, que era la persecución, porque se iban a dar cuenta. Yo le decía a Benjamín ayer, porque todos iban a dar cuenta de que ellos andaban con Jesús. Había algo en ellos que Jesús había impregnado en sus vidas, esa comunión, ese estar con él, que aunque dijeran hola, mire, habla como el maestro. Entonces, en esa forma, ellos iban a ser muy perseguidos, hermanos. Usted puede captar esto. Por los mismos, como dijo Nati, por el mismo pueblo. Porque el mismo pueblo fue el que lo llevó a la cruz, con el sistema y todo eso. Entonces Jesús les está siendo muy franco aquí, muy franco. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer, entiendan. Pero lo más precioso es lo que sigue. Gracias, mi chiquita, que está ayudándome. Gracias, mi chiquita, que vi que cambiaste. Y vean, pero dice él, vean que dice, verso 25, usted está ahí conmigo, yo tengo aquí la palabra, aquí también está y aquí también está, pero es como yo soy más visca aquí. Verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo, punto y aparte. Y sigue Jesús. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Verso 27. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Vean qué manera de cerrar esto hoy, que nosotros, porque Jesús sigue hablando en el capítulo 16. ¿Verdad? Acuérdense que es Jesús ahí, su última noche con sus amados. Pero nosotros hoy vamos a quedarnos por aquí. Ok, pero cuando venga, ¿quién? Y ya Jesús empieza a traer esperanza, animar a este pueblo, animar a estos hermanos, animar a sus discípulos, animar ya una vez, porque él sabe que una vez que ellos se hayan ido, ellos van a tener que estar listos para enfrentar toda oposición que ese mundo traería. Y Jesús entonces les está explicando, aquí lo vamos hoy a sacarle el juguito a estos dos versículos, la forma en que ellos iban a poder enfrentar el mundo. Me voy a meter en los puntos pastorales, ¿qué importa? Punto pastoral. ¿Cómo que estos chicos y jóvenes de nuestra iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes, la van a tener que llevar muy duro? Discúlpenme, ¿cómo? ¿Cómo? Pregunto yo, ¿cómo es posible que ellos van a tener que pelearla duro? ¿Cómo? Y me están entendiendo. No fue que él mandó. ¿Qué fue lo que nos mandó? ¿Qué dice ahí? No fue que él mandó al Consolador, no fue que él mandó al Espíritu, no fue que él mandó, no fue que él mandó la provisión. ¿Cómo me va a decir usted que usted va, como dicen aquí, a pellejearla? Cuando usted tiene todo, cuando usted y yo tenemos todos. Discúlpenme, jóvenes, niños que están creciendo, más jóvenes que yo, adultos, aquí somos todos los que estamos ahí, todos. Usted y yo tenemos esa provisión. Y si usted y yo hoy no tomamos esta palabra y la hacemos nuestra,
Y empezamos a partir de que salgamos de este lugar y usted ahí en su casa, que salga de su casa y usted diga, lo lamento, yo soy seguidor de Cristo porque tengo todo. Él lo dio todo. Él me dejó todo. Él no me dejó solo. Él no me dejó a la deriva. Él trajo la provisión, no solo las herramientas, trajo a el otro, que es lo que ya vamos a ver. A el otro. ¿Qué significa el otro? Uno igual a Jesús, que iba a estar con usted y conmigo siempre. Así que, jóvenes, les tengo una buena noticia. Ustedes tienen todo para mostrar a este mundo que Jesús es real. Así que dejen de decirme a mí que es muy difícil. No, ustedes lo hacen difícil porque quieren las cosas del mundo y no las cosas de Jesús. Cuando usted se le pone las cosas color hormiga, es porque usted amó más al mundo que a Jesús. Y eso Jesús no le gusta. Y el Padre corta esa rama y la echa al fuego y la desecha. Usted nada más deje que Él limpie, que Él quite, porque usted tiene que dar fruto y yo tengo que dar fruto. El fruto es lo único que glorifica al Padre y el fruto es lo único que hace que usted y yo seamos sus discípulos. Amén. Amén. O hay de mí. Seguro hay de mí, pero no importa, no importa, no importa. Seguro hay de mí, no me importa. No me importa porque yo creo que yo puedo decir esto, hermanos. Y los papás somos llamados. Y la iglesia es llamada. Y ya dejémonos de cosas, de medias tintas, como dicen. Ya, como dicen, ya dejémonos de varas. Dejémonos. Usted tiene todo. Yo tengo todo para hacer y esperar a Jesús. Porque vean, hermanos, acordémonos, Jesús se va a ir. Y en el capítulo 17 él dice, Padre, es que ya yo voy a ti. Gracias porque ellos han entendido esta palabra, pero esta palabra no era para aquellos, solo aquellos. Es que esta palabra es lo que me gusta. Y Benjamín me decía, cómo Jesús trasciende, Jesús va más allá de los tiempos, de los momentos. Esa no era la palabra, pero es la que me acuerdo en ese momento. O sea, Jesús pensó en usted y pensó en mí, pensó en los que vienen que ni siquiera han nacido. Porque todo eso es mientras Él regresa. Es que ese es el punto, hermano. El punto aquí es, gracias Jesús, porque ya va bajando la lluvia. El punto aquí es que Jesús viene. El punto aquí es que Jesús a usted lo tiene que encontrar haciendo lo que Él le mandó a hacer a usted. El punto es que usted tiene que estar listo con su lámpara, listo ahí. Y cuando Él venga lo encuentre preparado. No lo encuentre a la va bebió, ¿ok? Entonces vamos, ahora sí, amada. Vamos a trabajar 2 puntos. Punto número 1, Él no los va a dejar solos ni a la deriva. Jesús no iba a dejarlos solos. Jesús dijo, yo no, entiendan, esto es duro, hay un precio que pagar. Si yo pago el precio, usted también. Pero yo no lo voy a dejar a usted solo. No los voy a dejar solos. Estas son las palabras más llenas de esperanza que yo he escuchado. Él enviaría al consolador o al consejero, que en griego dice la palabra paracleto. Y un paracleto es uno que ha sido llamado para estar al lado del otro, con el propósito de aconsejar o de apoyar en lo que usted necesite. Entonces vean qué tremendo, o sea, vean qué tremendo. La parte de el carne y hueso, ¿verdad? De Jesús se iba a ir, pero no los iba a dejar a que vieran a ver cómo ellos se la jugaban. No, que se bandearan solos. No, porque la obra empezaba, hermanos. Aquí es donde empezaba todo aquello que Jesús había sembrado en ellos. Aquella buena semilla, la del evangelio, la buena semilla, iba a empezar a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Por semilla sembrada por cada uno de ellos. Iba a empezar a dar fruto. Pero no podían hacerlo solos. Ya ellos sabían que tenían que estar pegados de Jesús, pero todavía no podían hacerlo solos.
necesitaban un paracleto, necesitaban un ayudador, necesitaban una parte alguien que les consolara. Con ese propósito de consolar, ese paracleto es el Espíritu Santo, nosotros sabemos, pero ellos no sabían. Nosotros ahora sabemos porque tenemos la palabra, pero ellos no. Y Jesús con ese amor viene y les explica y les dice, es uno igual a mí, es uno igual a mí, que el Padre lo envía. Vamos a ver, aquí estoy en el texto, que procede del Padre y que yo se los voy a mandar de parte del Padre, para que cuando Él venga a ustedes, les dé testimonio a ustedes de mí, en ustedes. Empezó primero por ellos. Amén, amén. Porque Jesús se iba, en su ministerio Jesús los había cuidado. Jesús había cuidado, los había guardado, les había guiado, los había enseñado. Él no dejaba nada. Vean que cuando vinieron aquellos hombres que le dijeron ¿por qué no le das a César? Y Pedro no sabía qué hacer y lo mandó a pescar. Y Jesús viene y les saca la moneda y dice, tome, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él les enseñaba, él mostraba, él los cuidaba, él los guardaba, pero él regresaba al Padre. Esa parte pastoral, esa parte de acompañamiento, esa parte de amistad, esa parte de ese amor, ya no podía estar ahí porque Jesús tenía que estar con el Padre, pero envía al otro, al Espíritu. Me encanta el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, aleluya. Y dice y les promete que vendría su Espíritu, habitaría en ellos y tomaría lo suyo. Por eso Jesús les dice el otro. O sea, otro parecido a mí, eso es lo que estaba diciendo Jesús, tomará de lo mío y se los hará saber. Vean qué bello, hermanos. Díganme si... Yo sé que ellos estaban que se morían del miedo y estaban asustados, pero estas palabras son palabras de esperanza y esta es una palabra para nosotros ahora, la iglesia, porque nosotros no sabemos, nosotros nos perdemos en el sistema, nosotros nos perdemos en Facebook, nos perdemos en las huelgas y todas las cosas y en los canales, en lo que dicen, lo que postearon. Ellos no, gracias que ellos no tenían eso, porque si no, yo no sé, ¿verdad? Nosotros nos perdemos ahí, pero cuando usted vive la vida en Cristo, usted tiene que estar, no sé si ustedes han escuchado a las personas que son deportistas, que hacen practican algún deporte, dice, esté concentrado. ¿Se han oído de eso? Los futbolistas estemos concentrados y es que esté pensando en el juego, esté pensando en lo que practicó, cuando usted hace ejercicio, esté concentrado, no piense que le duele, esté concentrado porque para que haga, eso es lo que enfocado, gracias Señor, enfocado es la palabra y ellos tenían que estar enfocados porque cuando viniera la circunstancia que vino, ellos tenían y que no tenían todavía el Espíritu, porque hasta después de como 52 días después de esto, es que Él envía el Espíritu. Pero aún así, ellos tenían que acordarse de esas palabras y enfocarse para poderle darle gloria a Él. Amén. La que sigue, preciosa. Él no los iba a dejar solos, ni a la deriva. Es que me encanta pensar así, a mí me encantó. Yo decía, Señor, sí, no, pero a la deriva, es que qué feo es esa parte, ¿qué significa la deriva? Que no sabe para dónde va, ¿verdad? Que va por un lado, va por donde lo lleve, no sabía dónde va, pero él no los iba a dejar así, vean, les estaba mostrando el camino correcto, la guianza correcta, el Espíritu de verdad, el que procedía del Padre, que no era de cualquier lado que venía, este Espíritu era del mismo cielo, del mismo seno donde estuvo Jesús, de donde había salido Jesús, él procedía de la eternidad y él lo enviaría para que estuviera con ellos y para que les diera testimonio acerca de Jesús a los mismos discípulos, aunque ellos habían estado con Jesús desde el principio, pero en la circunstancia ellos tenían que estar afirmados. Es lo mismo que a usted y a mí nos pasa, porque esto no se queda solamente en pasarlo,
esto no se queda solamente en pasarlo. Esto se queda en que hay un propósito en medio de todo esto. Amén. Amén. Como decía Nati, todo es acerca de Jesús. Todo es acerca de Jesús y el Espíritu lo sabe bien, conoce todo acerca de Jesús, porque no va a hablar del mismo, porque sí, pero sí de Jesús. Les iba a acordar de sus enseñanzas, de sus verdades, les iba a abrir los ojos. Por eso aquellos cuando iban camino de Emaús, ¿te acordás cómo partía el pan y nuestro corazón palpitaba? ¿Te acordás como decía la forma como nos decía el Antiguo Testamento? Y mi corazón, ese era Jesús glorificado, resucitado. Pero eso es lo mismo que hace el Espíritu, traernos a Jesús, abrirnos los ojos del entendimiento para entender el para qué y el por qué de las cosas que iban a venir. Amén. Dice, y ahí vean que puse, y era necesario que el Espíritu de verdad diera primero testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. Vean que Jesús no los tiró al agua así inmediatamente. Vaya. No. Un tiempo a ellos. Y cuando el Espíritu les testificara, ellos iban a poder ir, porque eso es lo que sigue hablando ahí el texto. Ok, ¿verdad? El Espíritu les daría testimonio a ellos primero. Y juntamente con el Espíritu serían los que iban a iniciar esta travesía de enfrentar al mundo a través de la historia. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo iban a hacer? Cuando recibieran poder. ¿Poder de quién? Del Espíritu. ¿De dónde? De lo alto. ¿Cómo? Hechos capítulo 1, verso 8, yo lo tengo aquí, si usted quiere apuntarlo, quiere ir conmigo, yo lo voy a leer, aquí lo tengo todo. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, es ese de venir a dar testimonio a ellos primero para poder ir. Nosotros no podemos ir si no viene primero. Por eso es permanecer, por eso hay que estar. Y eso es lo que Jesús les está diciendo en este versículo 26, amén, 26. Y vean lo que dice el verso 27. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Ese es el otro punto que vamos a ver. Gracias, Bella. Ya vimos que Él no nos iba a dejar solos ni a la deriva. Y el otro punto es que Él, una vez que nos ha capacitado con este paracleto, con ese ayudador, con ese que está con nosotros, con ese otro igual a Él, entonces nosotros daremos, o ellos en este caso, que en la parte literal está diciendo, entonces también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Había un propósito mayor. Ok, había un propósito mayor. Jesús les da estas instrucciones, les explica cómo van a suceder las cosas y les dice que lo que ellos van a experimentar o a vivir no es porque tienen que pasarlo, porque como a veces nosotros decimos, de ni modo me tocó. Ellos no podían decir eso, de ni modo me tocó. No, había un propósito mayor. Y el propósito mayor era ser testigos de Jesús, ser testigos de Cristo, ser testigos de Jesús, unidos con el Espíritu Santo. Ahora sí podían ser testigos, amén. Y vean qué tremendo lo que significa ser testigos, porque aquí hay que sacar algunas cositas de estos versiculitos. Testigos era lo que Jesús, el fin de todo era ser testigos. Ese es el fruto, el ser testigos, ¿verdad? Por definición, un testigo es alguien que ha visto o que ha oído de primera mano acerca de algo de lo cual tiene conocimiento. Por eso Jesús les dijo, porque ustedes han estado conmigo desde el principio, desde el inicio. Entonces, alguien que ha visto u oído de primera mano acerca de algo de lo cual tiene conocimiento. Por eso Jesús les dijo eso. Ellos habían visto desde primero, desde el principio. Ellos ya habían oído todo de primera mano acerca de Jesús, de quién era. Ellos habían estado con él en la alimentación de los 5,000. Ellos habían estado en la barca. Diga lo que usted quiere, cuando contó aquellas parábolas del hijo pródigo, cuando contó todo lo del
buen samaritano. Ellos habían estado cuando los escribas vinieron a probarlo. Ellos habían estado con él en todo desde el principio. Ellos eran los verdaderos testigos. Por eso era necesario, por eso tenía un propósito mayor, ¿verdad? Un propósito. Ellos sabían todo, volvemos a lo mismo, acerca de Jesús. Todo se trata de Jesús. Y vean qué tremendo esto. Sin el testimonio del Espíritu, el testimonio de los discípulos no tendría poder. O sea, ellos necesitaban al Espíritu primero para poder tener ese testimonio acerca de Jesús. Pero sin el testimonio de los discípulos, el Espíritu no podría expresarse. O sea, que vean qué tremendo. Esta tarea que Jesús les estaba encomendando era una tarea mancomunada, era de mutua ayuda, de ir juntos. Estamos juntos haciendo el trabajo. Esto es lo que Jesús les está diciendo, y Jesús les está animando con esta palabra. Jesús les está diciendo, así que adelante, no importa lo que venga, ustedes no están solos, hay propósito en medio de esto, ustedes van a lograrlo porque yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Amén, amén, amén. O hay de mí, seguro hay de mí. Ok, yo también tengo un punto pastoral, pero este sí es un punto pastoral escrito y pensado. El que dije ahora fue en reacción a lo que Nati dijo. Pero este punto pastoral que traigo es con respecto a esto, a ser testigos. Entonces, puse yo aquí en mi bosquejo. Entonces, punto pastoral. Ser testigo de Jesús es mucho más que haber oído hablar de Jesús. Ser testigo de Jesús es mucho más que venir a la iglesia y oír una enseñanza acerca de Jesús. Es mucho más. Ser testigo de Jesús es más que tener experiencias espirituales, aunque son importantísimas. Huguito, yo creo que ya puedes abrir. Ser testigo de Jesús es conocerle. Por eso es que, ay, hermano, yo no sé si usted lo ve, pero yo sí lo veo. Por eso es que Jesús le dice, permanezcan en mí, separados de mí, no podemos hacer nada. Porque ser testigo de Jesús es conocerle. Pero no conocerle por conocerle, en la intimidad, en mi relación personal, saber cómo él se mueve conmigo, tener esa coinonía con él, es conocerle, no de oídas, sino permaneciendo en él, teniendo un vínculo, una relación personal con él todos los días, en todo momento, a toda hora, en cualquier lugar, con su palabra, con lo que él es. Eso es el testigo, ese es uno. Dos, también ser testigo de Jesús es dar testimonio de quién es Jesús a otros. O sea, que todos aquí tenemos la oportunidad, no importa dónde usted vaya, no importa si es la escuela, porque yo sé que aquí hay niños, no importa si es el colegio, porque aquí hay jóvenes, no importa si es la universidad, no importa si es su trabajo, no importa si es su casa, usted y yo somos llamados a dar testimonio de quién es Jesús. Y si usted y yo estamos pegados a la vid, algo tiene que salir de Jesús en nosotros, amén. Así que la gente tiene que ver qué es Jesús en su vida y en mi vida. Eso es ser testigo. Y por supuesto, tener al Espíritu Santo, que es el que me da testimonio, me guía a toda verdad. Esto es lo que es importante para su vida y para mi vida. Este es un punto pastoral. Así que usted y yo debemos de pensar, ¿estoy viviendo así? ¿Es mi vida un reflejo de Jesús? ¿Es mi vida un testimonio como Jesús le dijo a aquellos primeros amados, aquella primera iglesia, que eso es lo que él pretendía de ella? Mientras él regresa, porque todo es mientras él regresa. Y acuérdense en que él no tiene tiempo como nosotros. Y si a usted se le hizo eterno, a él un día es como, ¿cómo es que dice el texto? Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. A él no le precisa nada, hermano y hermana. Amén, amén. Ya vamos a terminar esta y otro pedacito y terminamos. Por eso Jesús les dijo a estos hombres que ellos darían testimonio acerca de él, y ciertamente lo hicieron.
Y el testimonio de ellos también debe ser testimonio a nosotros, porque la palabra que está escrita, que da testimonio acerca de ellos, es para que usted y yo tomemos fuerzas y digamos, sí, yo también, porque yo lo tengo a él. Sí, yo también, porque así como los capacitó a ellos, me capacitó a mí. Sí, yo también, porque así como oró por ellos, oró por mí también. Entonces, y ciertamente lo hicieron. Y todos aquellos primeros lo hicieron con su propia vida. A nosotros ni siquiera hemos padecido la sangre, como dice el texto, nada, porque nuestra cultura es así. Nuestra cultura es, no, nuestra cultura es indiferente, nuestra cultura no le cuesta ponerse en los zapatos de otros y defendemos lo indefendible, pero yo quiero vernos. Yo quiero vernos cuando de verdad tengamos que poner de verdad y decir, no, yo no lo hago por Jesús. Pero nosotros decimos, no lo hago por cosas, por pensamientos y por ideas que otros nos han vendido y nos dejamos influenciar, pero no nos dejamos influenciar por la palabra que es viva y eficaz y es la que puede traer vida a su vida. No, nosotros nos dejamos influenciar por otras cosas que no son reales. Ellos dieron su vida, dieron un testimonio, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio y no les importó el precio. Y cuando ellos fallaron, porque vemos a Pedro que falló en aquel momento, ¿verdad? Pero vemos a Pedro arrepentido, buscando del Señor. Se acordó, dice que cuando el tercer gallo cantó, se acordó de las palabras que el Señor Jesús le había dicho y lloró y se arrepintió y él volvió nuevamente y no le importó. Oh, amado, le dice, oh, amado, usted sabe, usted lo conoce todo, usted sabe que yo lo amo. ¿Se acuerdan que él le dijo eso? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque antes de negarlo, Pedro dijo, yo doy mi vida por usted, Jesús. Pero Jesús le dijo, te han pedido para zarandearte, pero he orado. Y él no creyó hasta que oyó al gallo cantar. Creyó la palabra. Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Yo creo, yo no sé, el texto no lo dice, pero a mí en mi corazón me dice que Pedro se tuvo que haber acordado de esto. Y él le dijo, yo a Jesús no le puedo venir con chanitas ni con chinitas. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ellos estuvieron con Jesús desde el principio y no les importó pagar hasta lo último para que su palabra en ellos se cumpliera y lo que Jesús esperaba de ellos. Amén. Bienaventurados nosotros que creímos sin haber visto. Esto nos abre a nosotros una gran puerta de oportunidades para ser testigos fieles de él. Amén. ¿Verdad? ¿Y qué dice Juan 16:33? Se lo leo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Y para terminar, 6 puntitos puntuales, valga la redundancia. Durante todos estos domingos, estos 3 domingos, hemos estado escuchando, oigan, no a Natalia, no a Vivian, no la Biblia. Las palabras de Jesús que salen de este hermoso libro que nos dejó, su legado, su herencia. Esas palabras se han levantado. Desde estos domingos hemos estado escuchando esas palabras que salieron de su corazón, palabras sinceras de un amigo que conversa francamente con los que ama, animándoles. Entre aquel discurso del aposento alto, Jesús sabía que su hora había llegado y él no se iba a ir dejándolos tirados. Y nosotros no podemos tampoco irnos, porque también nosotros somos pasajeros y en cualquier momento nos llama Jesús, nos podemos morir sin que usted, iglesia, esté preparada. Estamos preparando a la iglesia porque Jesús viene, es que Jesús ya viene. Yo sé que Él viene y Él sabía que no los iba a dejar sin la provisión y nos la dejó a nosotros también.
Y él sabía que muchos iban a venir por el testimonio de aquellos. Nosotros somos el fruto del testimonio de otros que han escuchado que fue sembrada la semilla del evangelio, ¿verdad? Él había amado desde el principio y cierra esa noche reunión con el sello de oro, orando al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ellos son tuyos. O sea, Jesús, qué corazón el del amado. Él nos amó de verdad y nos amó a nosotros. Y él dice ahí en el capítulo 17, que es precioso, él dice: Señor, yo oro por aquellos que vendrán por la palabra que ellos les van a predicar. Esas palabras hoy se levanta, la palabra hoy se levanta. Papá, la palabra tuya, él dice que él es la vid, que el Padre es el labrador, que nosotros somos sus pámpanos, que unidos a él vamos a dar fruto, que la rama sola no da fruto, que solo permaneciendo en la vid vamos a dar el fruto, que el Padre cuida la vid, que el Padre cuida las ramas. Él nos dice que es por su amor, obedeciendo sus mandamientos, que podemos seguirles, y nos da ese mandamiento de amarnos los unos a los otros. O sea, cuando nosotros nos amamos y nos mostramos amor, estamos dándole la gloria también al Padre. Nos llama a sus amigos, ya no nos dice siervos, amigos, por si hacemos lo que Él nos ha mandado. En el amor Él quiere que nosotros tengamos, es lo que nos va a permitir aguantar, soportar, sobrellevar lo que viene. Nosotros tenemos ese amor para poder ser sustentados en cualquier circunstancia que usted tenga. Hoy Benjamín lo decía, yo también leí ese devocional, y ese devocional hablaba del amor. Es en el amor donde nosotros somos sustentados, pero ¿en el cuál amor? En el amor de Cristo por nosotros, que dio su vida. Debemos entender que si el mundo nos odia, ya sabemos que a Él lo odió antes. Si fuéramos parte del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo. Pero Él nos eligió entre el mundo. Aleluya, aleluya. Esto debe estar claro en nuestros corazones para que seamos valientes y no tengamos miedo de enfrentar el mundo. Jesús promete a sus discípulos que enviaría al otro, al Consolador, al Espíritu de la verdad. Y esta promesa, esta es poderosa fuerza a disposición de todos los que le seguimos. Les ayuda a dar fruto, a dar testimonio a Jesús, mientras esperamos que Él regrese por nosotros. Mientras esperamos que Él venga. Mientras esperamos que Él venga, gócese con esta palabra. Sea valiente, hermano. Sea valiente, no sea negligente, no sea perezoso, no seamos negligentes, no seamos perezosos, no digamos no se puede, no diga eso, no digamos eso, sí se puede. Sea fiel, manténgase pegadito a Él, venga a la iglesia, congréguese, ame, cuide lo que Dios le ha dado, dele la gloria a Él en todo, amén. Y Padre, gracias una vez más. Te amamos, Señor, te amamos. Hemos oído tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es lo que nosotros necesitamos, tu palabra es lo que nos anima. Qué lindo poder ver tus palabras, es como si tuviéramos aquí a Jesús, y yo sé que el que produce eso es el Espíritu de verdad. Gracias porque nos has instruido en estos domingos, gracias porque nos has instruido con palabras que salieron de tu corazón, que salieron de ti mismo, del Padre que las envió también. Gracias por amarnos de tal forma que diste tu vida por rescate nuestro. Gracias porque no nos dejaste solos. Gracias porque usted nos anima nuevamente a que seamos valientes, esforzados mientras usted regresa. Encuéntranos listos, encuéntranos haciendo la obra, encuéntranos haciendo lo que usted nos ha mandado a hacer. Encuéntranos en la vid, encuéntranos en tu amor, encuéntranos en tu palabra, encuéntranos guiados por tu Espíritu, Señor. Encuéntranos cuando usted regrese, y nosotros somos tu iglesia que decimos: Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, te esperamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Queremos enfocarnos en usted, no queremos que este mundo venga y nos gane y nosotros ser seducidos por el mundo. No queremos ser conformados al mundo, queremos estar enfocados en usted siempre, amado
amado Jesús. Gracias, gracias, porque una parte nuestra, una parte humana está allá, está ahí a la diestra del Padre intercediendo para que nuestra fe no falte. Así como oraste por Pedro, así oras por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llegar hasta el fin, hasta el final, y te podamos ver cara a cara y amarte, y donde todas las cosas van a ser sustentadas, Señor, en ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.